Advertimos que el contenido de este programa puede resultar desagradable y herir la sensibilidad del espectador. Se ocultan en las sombras. Cazan personas por deporte. En cuanto esposaba a su víctima, todo había terminado para ella. Y permanecen ocultos a la vista de todos. Nadie sospechaba lo que escondía en su casa. Siguieron sacando cuerpos cada día durante semanas. Pero ¿cómo? ¿Y qué es un asesino en serie? Los asesinos en serie forman una clase totalmente diferente de personas. ¿Por qué asesinan? No podemos verlos, no los conocemos, no podemos identificarlos. Sigue siendo un misterio. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Deseos secretos? ¿Identidades secretas? ¿Víctimas secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Asesinos en serie. La casa de al lado. 12 de febrero de 2013. Big Bear Lake, California. 160 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. La policía rodea una cabaña donde se esconde Christopher Dorner, exagente de policía de Los Ángeles y presunto asesino. Of course he knows what he's doing. We trained him. He was also a member of the armed forces. It is extremely worrisome and scary. Los ayudantes del sheriff disparan gas lacrimógeno al interior de la cabaña. Pero cuando ésta se incendia, en lugar de rendirse, Dorner se suicida pegándose un tiro en la cabeza. La persecución de Christopher Dorner fue increíble, algo sin precedentes. Una recompensa de $1 millón. La policía alertada y buscándolo en 20 condados de los Estados Unidos hasta México. Nunca habíamos visto nada igual en Los Ángeles ni en todo el país. Durante toda la búsqueda, hasta que lo acorralaron en la montaña Big Bear, estuvo escondido en un apartamento a menos de 100 metros del centro de mando que la policía había establecido para buscarlo. Entre las víctimas inocentes de Christopher Dorner se encontraban Monica Kwan, su novio Keith Lawrence, y los agentes de policía Michael Crane y Jeremiah McKay. Christopher Dorner era un asesino en serie. La definición de asesino en serie es alguien que mata a 2 o más personas en momentos diferentes y en lugares distintos, y no hay duda de que eso se puede aplicar a Christopher Dorner. Pero no era el clásico asesino en serie. En el caso de Dorner había algo mucho más profundo, porque no actuó sin motivo alguno. Creía que le habían hecho mucho daño y estaba profundamente ofendido. La mayoría de las personas que asesinan lo hacen solo una vez. Pero los asesinos en serie lo hacen con mucha preparación y mejoran con cada asesinato. Si suman 3 o 4 víctimas, aprenden a hacerlo y acaban siendo muy buenos en ello. Antes de empezar a matar, Dorner publicó un confuso manifiesto en Facebook. Incluía una lista negra con más de 50 objetivos. El narcisismo y el control son 2 de los rasgos del carácter de los asesinos en serie y sin duda encajan en el caso de Dorner. Perdió su trabajo, su carrera, y su narcisismo le hizo publicar ese manifiesto. El hecho de que creyese que su historia era tan importante que merecía ser contada demuestra lo exageradas que eran sus fantasías. Pero cuando el humo se disipó en el escondite de Dorner en las montañas, la sociedad tuvo que enfrentarse a una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hace que un ser humano aparentemente normal como Christopher Dorner comience a actuar como un asesino en serie? ¿Y qué secretos encierran las mentes de los asesinos en serie de los Estados Unidos?
Desde los años 70, se han descubierto en los Estados Unidos unos 1.400 asesinos en serie. Más del doble que el total en el resto del mundo. Según estadísticas recientes, aproximadamente 9 de cada 10 son hombres. Aquellos con un cociente intelectual elevado como Theodore Kaczynski, una bomber, utilizan explosivos para cometer sus crímenes. Pero los asesinos en serie con una inteligencia media suelen estrangular, apuñalar o matar a tiros a sus víctimas. Pero sin importar su género, la gran mayoría se ven impulsados por un sencillo motivo: la emoción de quitar la vida a otra persona. Los asesinos en serie comentan cuánto les gusta contemplar el miedo y el dolor. También les gusta mirar a sus víctimas a los ojos mientras mueren y ver cómo su brillo desaparece. Un asesino en serie es una clase de persona totalmente diferente. Lo que hace es satisfacer una necesidad. Si alguien está en el lugar equivocado en el momento equivocado, puede convertirse en su víctima sin tener relación alguna con él. El único motivo podría ser su peinado, su sexo o simplemente que su camino se ha cruzado con el de esa persona. Entre 1980 y 2008, quedaron sin resolver unos 185.000 homicidios en los Estados Unidos. Aunque el porcentaje de homicidios ha disminuido, el número de casos sin resolver ha alcanzado los 6.000 al año en los Estados Unidos. ¿Cuántos de esos asesinatos sin resolver podrían haber sido cometidos por asesinos en serie? ¿Utilizan para encontrar a sus víctimas las mismas herramientas que los demás estadounidenses emplean para viajar y comunicarse? Según el FBI, en los Estados Unidos podría haber hasta 50 asesinos en serie actuando en cualquier momento. Pero, ¿cómo pueden ser identificados y detenidos antes de que ataquen? ¿Existe algún secreto para detectar a aquellos que matan solo por el placer de hacerlo? Los asesinos en serie son mucho más difíciles de atrapar porque normalmente no existe ningún vínculo ni relación entre ellos y sus víctimas. Por lo tanto, a la policía le resulta muy complicado vincular a una sola persona con esos asesinatos múltiples. El número de asesinos en serie está aumentando en los Estados Unidos. Sabemos que existen asesinas en serie y que hay muchos hombres blancos que cometen asesinatos en serie. La televisión y el cine actuales nos han llevado a pensar que son hombres blancos, de clase baja, sin estudios, con un cociente intelectual que ronda el 93. Pero no es así. Proporcionalmente, según los porcentajes de población, vemos que los hay asiáticos, hispanos, afroamericanos. 29 de octubre de 2009. Cleveland, Ohio. En un barrio de clase obrera de la zona este de Mount Pleasant, la policía irrumpe en el domicilio de Anthony Sowell. No saben los horrores que les esperan dentro. En cuanto abrieron la puerta, notaron que salía de la casa un hedor nauseabundo. Dentro estaba oscuro. El agente al mando vio 2 cuerpos en el suelo. No estaban seguros de lo que eran. Así que sacaron sus armas y justo antes de gritar "no se muevan", se dieron cuenta de que eran cadáveres. Hallaron 2 cuerpos más en un rincón del segundo piso. Vieron que había un muro mal reparado y encontraron 2 cuerpos detrás. Otro en una sepultura poco profunda junto a la casa. Cuando registraron el patio a fondo, hallaron 4 cuerpos más. Dentro de la casa encontraron un cubo rojo con marcas de roedores en el borde. Y en él había una bolsa de plástico con un cráneo dentro. En total hallaron 11 víctimas. A sus vecinos les sorprendió saber que entre ellos había un asesino en serie actuando en secreto. Todos lo consideraban un exmarine encantador, amable y tranquilo. Nadie sospechaba lo que escondía en su casa. ¿Cómo pudo el estrangulador de Cleveland pasar desapercibido a las autoridades
mientras asesinaba en secreto a 11 mujeres durante un período de 3 años. ¿Le benefició la extendida creencia de que todos los asesinos en serie son hombres blancos? ¿O se le daba bien aparentar ser un tipo normal y corriente? ¿Podría ser esa la razón por la cual él y otros asesinos en serie logran pasar desapercibidos durante años? Los asesinos en serie se parecen a cualquiera de nosotros. Nadie puede ver lo que hay detrás de su máscara hasta que ellos quieren. Y cuando eso ocurre, te has convertido en su víctima. No podemos verlos. No los conocemos. No podemos identificarlos. Cuando los descubrimos, no podemos entender por qué hacen lo que hacen. ¿Cómo son capaces de cometer tantos crímenes sin ser descubiertos? Eso es lo que los hace muy, muy peligrosos. Retratos de un asesino. Diciembre de 2010. Long Island, Nueva York. Durante la búsqueda de una persona desaparecida en Ocean Parkway, en el condado de Suffolk, a las afueras de Nueva York, la policía descubrió los restos de 11 cadáveres. La policía del condado de Suffolk descubrió que había un asesino en serie. Alguien abandonaba cadáveres junto a la carretera desde 1996. Lo único que sabemos de esos asesinatos es que la policía no tiene absolutamente ninguna pista. 11 cuerpos y ningún sospechoso. ¿Podría ser uno de los métodos secretos que utilizan los asesinos en serie para evitar ser descubiertos? Es como si el asesino o asesina en serie se suministrase una dosis de heroína emocional. Cometen el crimen y satisfacen esa necesidad, pero después de un tiempo empiezan a sentir de nuevo ese ansia y comienzan a acechar en busca de su próxima víctima. En un país con casi 340 millones de habitantes, ¿cuántos podrían ser asesinos en serie? ¿Existe un perfil secreto que pueda ayudar a la policía y demás fuerzas del orden a descubrirlos? Podemos clasificar a cierto porcentaje de una población como psicópatas, sociópatas, personalidades antisociales. Algunas de esas personas con tendencias sociopáticas no se identifican con el dolor de los demás y su aspecto no difiere en nada del de los demás. Si combinamos esas dos facetas de la personalidad, el resultado es un asesino en serie. ¿Pero qué convierte a un asesino en un asesino en serie? ¿Existe algún móvil o algún método en sus perversos crímenes? No sabemos por qué escogen a su primera víctima. No sabemos si lo hacen aprovechando una oportunidad o porque ya lo hayan pensado antes. Pero la primera víctima, la segunda, la tercera, son muy similares. Todos hombres, todas mujeres, todos niños. Todas sus víctimas son parecidas. Un asesino en serie ve a una víctima haciendo autostop. Es el tipo de víctima que está buscando. Algunos asesinos en serie solo matan prostitutas, desconocidas. Van a por la presa más fácil. Otros prefieren presas más difíciles y escogen estudiantes universitarias. Uno de los asesinos en serie más famosos de los Estados Unidos, Ted Bundy, también era conocido como el asesino del campus. A finales de los años 70 asesinó al menos a 30 mujeres en 7 estados. Ted Bundy era muy atractivo para los medios. Era joven y guapo. Había estudiado Derecho. Era el tipo de hombre que las mujeres quieren presentar a sus padres. Y sin embargo, rondaba al acecho por Seattle en su Volkswagen, al que había quitado un asiento para poder transportar cuerpos. La mayoría de las víctimas de Bundy eran estudiantes blancas universitarias. La mayoría con el pelo largo y liso. Como una antigua novia que lo había rechazado en el pasado. Le gustaban las mujeres jóvenes que parecían decididas, seguras de sí mismas. Disfrutaba cazando. Era un verdadero depredador en todos los sentidos de la palabra. Si un tipo aparentemente normal como Ted Bundy pensaba que con su atractivo y atildado aspecto podía evitar ser arrestado, se equivocaba. Y así, el 24 de enero de 1989,
el asesino del campus fue ejecutado en la silla eléctrica. Irónicamente, muchas mujeres y algunos hombres lamentaron su muerte. Al final, después de haber sido arrestado y defenderse a sí mismo durante el juicio, incluso al juez le caía bien. Hasta le deseó lo mejor, tras condenarlo a la pena de muerte. Fue asombroso que un juez hiciese algo así, pero lo hizo. ¿Pero qué llevó a Ted Bundy, aparentemente un próspero miembro de la sociedad, a convertirse en un asesino en serie? ¿Existen herramientas y métodos secretos que pueden ayudar a los criminólogos a descubrir e identificar a los asesinos en serie? Al parecer, sí existen. Y uno de ellos es la llamada tríada McDonald. La tríada McDonald se basa en identificar conductas infantiles para predecir ciertos tipos de comportamientos futuros. Por ejemplo, la enuresis, que es orinarse en la cama, la crueldad con los animales y la afición por quemar cosas. Esos tres rasgos son características que encontramos en aproximadamente el 40% de los asesinos en serie. Pero, ¿qué ocurre con el otro 60%? Quien diga que comprende el comportamiento humano es un necio o un mentiroso. 22 de julio de 1991, Milwaukee, Wisconsin. La policía recibe un aviso para acudir al edificio de apartamentos Oxford. Al llegar al apartamento número 213 son recibidos por un hombre que les permite registrar su domicilio. Se llama Jeffrey Dahmer. Fueron a su dormitorio y al abrir la puerta vieron que estaba lleno de partes de cuerpos. Había torsos, cabezas y brazos. Y aquel tipo estaba detrás de ellos. Imaginen darse cuenta de quién está detrás de ti hablándote mientras tienes delante todos esos cuerpos desmembrados. La policía descubre otras cosas repugnantes. Un bidón de 215 litros de ácido. Fotos de cuerpos grotescamente mutilados. Y dentro de la nevera, bolsas con órganos parcialmente comidos. Entre ellos, una cabeza humana. En total encontraron en su domicilio los restos de 11 víctimas humanas. Según descubrió más tarde la policía, se trataba de hombres adultos y niños que habían sido estrangulados, desmembrados e incluso comidos por el hombre que no tardaría en ser conocido como el monstruo de Milwaukee. Mr. Dahmer, you're charged with 4 counts of first-degree intentional homicide. Do you understand that? I understand, Your Honor. Al igual que otro asesino en serie, al ver a Jeffrey Dahmer dirías, iré con esta persona, parece un buen tipo. Su aspecto no resulta en absoluto amenazante. Es un individuo educado y amable al que no es necesario temer. ¿Cómo se convirtió Jeffrey Dahmer en un asesino en serie? ¿Mostró indicios de sus perturbadas fantasías a familiares o amigos? Y si lo hizo, ¿podrían haber evitado o impedido su secreto descenso hacia la locura? En 2012, 2 décadas después del arresto de Jeffrey Dahmer, John Wagner, novelista gráfico y antiguo compañero de clase de Dahmer, publicó Mi amigo Dahmer, una serie de historias ilustradas que formaban una sombría crónica de los años de instituto del futuro asesino en serie. Cuando dibujo a Dahmer recuerdo que no se sentía cómodo en este mundo e intento reflejar eso y la ausencia de expresión, sus ojos sin vida. Durante su juventud, Jeffrey Dahmer reveló un rasgo de su siniestra alma al matar cruelmente y diseccionar pequeños animales. Una de las 3 señales de advertencia identificadas en la tríada McDonald. Tenía en su propiedad una cabaña en la que guardaba los pequeños animales que encontraba atropellados por el barrio. Los guardaba en frascos con formol. Poco antes de terminar el instituto, unos chicos del barrio descubrieron en el bosque un cráneo de perro clavado en un palo. Después nos enteramos de que evidentemente lo había hecho Dahmer. Nunca sentí que conociese a Jeff. Creo que nadie lo conocía. A veces surgen monstruos.
Sentía el deseo de estar con personas que habían sido enterradas. Y le gustaban las estatuas, los maniquíes y los muñecos. Y eso lo llevó a mantener relaciones sexuales con cadáveres. Luego empezó a profanar cadáveres, a abrirlos en canal y comérselos. Intentamos encontrar algún sentido a algo que parece tan primitivo y tan fuera de lo común. ¿Un ser humano comiéndose a otro ser humano? No ven a sus víctimas como seres humanos. Son solo trozos de carne. Recuento de víctimas. Según los especialistas en perfiles psicológicos de criminales, la psicopatía es un trastorno de la personalidad. Las personas que la padecen manifiestan un encanto superficial. Son despiadados y carecen totalmente de remordimientos. Pero, ¿son todos los psicópatas asesinos en serie? Los psicópatas logran una sensación de poder y control cuando las vidas de otras personas dependen de ellos. En todo el espectro de la psicopatía podríamos incluir probablemente a unos 3 millones de personas. Hay psicópatas que cometen fraudes económicos. También hay depredadores sexuales que son psicópatas. Y luego están los psicópatas que son asesinos en serie. Pero el núcleo de una psicopatía siempre es el control y el poder. Wichita, Kansas, 25 de febrero de 2005. BTK is arrested. Dennis Rader se llamaba a sí mismo el asesino BTK, por las siglas en inglés de atar, torturar y matar. Fue finalmente arrestado después de aterrorizar durante más de 30 años la región central de los Estados Unidos. Entre 1974 y 1991, Rader mató a 10 personas inocentes en Wichita y sus alrededores. Y según los informes policiales, se disponía a asesinar a su 11ª víctima pocos meses antes de ser arrestado. Cometió 4 de esos crímenes la primera noche. Se trata de alguien que cometió un asesinato múltiple la primera vez y luego se convirtió en un asesino en serie. Is this something you were doing for your personal pleasure? Sexual fantasy, sir. Al igual que la mayoría de los asesinos en serie, Rader consiguió evitar a la policía durante décadas, permaneciendo oculto a la vista de todos. Estaba casado y tenía una familia. Nadie sospechaba de él, no creían que fuese ese tipo de persona. Pero si los asesinos en serie como Rader parecen bien integrados en la sociedad y normales, ¿no hay ninguna forma de detectarlos? ¿Ningún método secreto que pueda ayudar a los demás a mantenerse alejados de ellos? Le gustaba torturar a sus víctimas psicológica y físicamente. A veces les decía, quizá te mate o quizá no, ya veremos. She got sick, threw up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then eventually strangled her. Después de asesinar a 7 personas entre 1974 y 1977, Dennis Rader hizo algo igual de inesperado. Dejó de matar durante una larga temporada. Trabajó para el ayuntamiento, se encargaba de hacer cumplir las ordenanzas municipales y a menudo ponía multas o entregaba citaciones. Le gustaba su trabajo porque le permitía ejercer cierto control. Además, le daba la oportunidad de acechar a otras personas. Siempre estaba a la busca de personas que le pareciesen las víctimas adecuadas. Después de 8 años sin matar, la obsesión de BTK por el asesinato resurgió. Entre 1985 y 1991, sumó otras 3 víctimas. Pero volvió a dejar de matar. Y su rastro se perdió de nuevo. Era su secreto. Solo él lo sabía. Nadie sabía quién era. Se buscó otras ocupaciones y dejó de matar. Y al final se dio cuenta de que nunca conseguirían capturarlo. Pero en 2004, la obsesión asesina de Rader le hizo reaparecer de nuevo. Tonight, BTK is back and somewhere in Wichita. And good evening tonight. Now that we know BTK is back, the city is anxious and fearful. A letter sent to the Wichita Eagle is believed to be from the serial killer.
¿Por qué Rader no se jubiló como asesino en serie? ¿Por qué no se fue a Florida a reírse en la playa de cómo había engañado a la policía? Empezó a enviar recuerdos de sus crímenes a la prensa, a las fuerzas del orden. Quería que la gente tuviese miedo. Quería aterrorizar a la comunidad, aunque había dejado de matar hacía décadas. Nunca lo habrían capturado, nunca habríamos sabido quién era, pero no pudo dejar todo eso atrás. Al final, su arrogancia, su sentimiento de superioridad afloraron de nuevo, y esa es la razón por la que fue capturado. Abril de 1987, Middletown, Ohio. Donald Harvey es finalmente detenido tras asesinar durante 17 años. Harvey se llamaba a sí mismo el Ángel de la Muerte, y sus víctimas fueron enfermos y ancianos de varios hospitales del medio oeste de los Estados Unidos. Donald Harvey era enfermero, y en su entorno había muchas víctimas potenciales, sus pacientes. A algunos los asfixió, pero principalmente utilizó cianuro y otros venenos para matarlos. Físicamente no era demasiado fuerte. Escogía hospitales en los que pudiese sentirse fuerte, controlar a sus víctimas y asesinarlas. Podía hacer realidad sus fantasías una y otra vez. Y como sus víctimas fallecían en un hospital, a menudo no se les realizaba autopsia y se salía con la suya. Donald Harvey fue declarado culpable de la muerte de 37 personas, aunque señaló que el número de víctimas podía llegar a las 90. ¿Pero podría ser cierta una afirmación tan increíble? ¿Han muerto a manos de asesinos en serie muchos más estadounidenses de lo que creemos? ¿Es posible que se esté manteniendo ese hecho en secreto? Ningún asesino en serie se detendrá tras matar 1, 2 o 5 veces. Pueden ser 500. A veces sus víctimas se cuentan por miles a lo largo de los años. El secreto de los asesinos en serie es que no son humanos. No comprenden realmente lo que es la muerte. Cuando matan, no están matando a un ser humano, sino a un objeto. Están matando algo que para ellos no significa nada. Pero si los asesinos en serie pueden pasar totalmente desapercibidos en nuestra sociedad, ¿cómo podrían las fuerzas del orden anticiparse a esas masacres? ¿Pueden la ciencia, la medicina forense, la psiquiatría o incluso la genética ayudarnos a identificarlos antes de que sea demasiado tarde? Fácil acceso. Millones de personas dependen cada día de la vasta red de carreteras de los Estados Unidos para viajar hacia y desde su lugar de destino. Y no saben que podrían estar siendo observados por un asesino en serie. Sufrimos una epidemia de asesinatos en serie en las carreteras estadounidenses. El asesino de la carretera interestatal, el asesino del corredor. Hay 3 personas a las que llamamos el asesino de la Interestatal 5. Hay literalmente docenas de asesinos relacionados con la red de carreteras. En 2004, el FBI hizo público un impactante secreto. Estaban investigando unos 500 asesinatos sin resolver cometidos en las carreteras de los Estados Unidos o cerca de ellas. Y la mayoría de los 200 sospechosos son transportistas que realizan trayectos largos. No hay duda de que ese trabajo les proporcionaría ciertas ventajas. Crea un entorno, ese entorno anónimo de las paradas de camiones con un suministro interminable de mujeres. Recogen a la víctima en un estado y pueden matarla y dejar su cuerpo en otro.
Todavía no disponemos de suficiente información para saber si algunas personas propensas a cometer asesinatos en serie se sienten atraídas por la profesión de camionero o si en esa profesión hay algo que empuja a personas con inclinaciones sociopáticas a cruzar el límite. Es posible que las presiones del transporte por carretera o las peculiares características de esa profesión proporcionen no solo una oportunidad, sino también un motivo para cometer ese tipo de asesinatos. Y de ser así, podría haber otras razones incluso más lógicas por las cuales siguen existiendo asesinos en serie en nuestra sociedad. Dorner pensaba que la causa de su despido había sido el racismo. No tengo ninguna duda de que Christopher Dorner sentía que lo que estaba haciendo era justo. Deliraba. Si la lógica y la razón no pueden explicar las letales motivaciones de un asesino en serie, ¿podría haber alguna otra razón, tal vez biológica, por la que algunos seres humanos manifiestan un deseo perverso de matar? ¿Podría existir el gen del asesino en serie? 21 de diciembre de 1978, Chicago, Illinois. Siguiendo una pista sobre una persona desaparecida, la policía llega al domicilio de John Wayne Gacy, obrero de la construcción. Durante el registro de su domicilio, la policía hace un descubrimiento dantesco. Cuando los policías bajaron al sótano a investigar, vieron que todo el suelo se movía. Había millones de gusanos comiéndose los cadáveres. Fue una de las escenas más horrendas de toda la historia criminal de los Estados Unidos. Para sus familiares y amigos, Gacy era uno de los pilares de su comunidad. Estaba casado, tenía su propio negocio e incluso entretenía a los niños en las fiestas actuando disfrazado de payaso. Sin embargo, tras su divertido maquillaje, acechaban los deseos secretos de un sádico asesino. Ofrecía pequeños trabajos a chicos jóvenes en su empresa de construcción y luego los llevaba a su casa y cometía delitos atroces. Le decía a la víctima, ¿quieres que te enseñe el viejo truco de las esposas? Los esposaba con las manos a la espalda y ya no tenían escapatoria. Durante el día trabajaba normalmente dirigiendo su negocio, pero según parece, por la noche salía a matar hombres. Lo hizo durante varios años y nadie sabe cuántas veces. Sigue siendo un misterio. Para intentar descubrir una posible explicación clínica a los horrendos crímenes de Gacy, la psiquiatra forense Helen Morrison, que había testificado en su juicio como experta, hizo una insólita petición a la familia del asesino. Cuando Gacy iba a ser ejecutado, llamé a sus familiares y les pregunté si podíamos usar su cerebro para realizar un estudio científico. Y su familia aceptó. Este es el cerebro de John Wayne Gacy. Es el primer cerebro en el que hemos podido buscar alguna diferencia o cambio que pueda hacer de alguien un asesino en serie. ¿Existía alguna razón biológica secreta por la cual John Wayne Gacy cometió sus horrendos crímenes? ¿Poseía su cerebro un gen mutado? ¿Aportó algún indicio que pueda ayudar a los médicos y a la policía a detectar a los asesinos en serie antes de que ataquen? Desgraciadamente, tras minuciosos estudios, un equipo de profesionales de la medicina llegó a la conclusión de que el cerebro de Gacy no mostraba ninguna anomalía. Durante el examen de las imágenes de su cerebro, no vimos absolutamente nada anormal. Pero se trataba de un cerebro muerto. Necesitábamos estudiar el cerebro vivo de un asesino en serie. En la Universidad de California en Irving, el neurocientífico James Fallon estudia escáneres cerebrales de asesinos convictos. Lo primero que vi al estudiarlos fue un patrón que compartían todos aquellos asesinos. Una pérdida de actividad en una parte del cerebro llamada sistema límbico. Esa zona del cerebro no solo regula la impulsividad, sino también el razonamiento moral, la ética. ¿Pero qué podría causar ese patrón inusual? ¿El estrés ambiental?
¿Genes anormales? ¿O una combinación letal de ambos? No sabemos si podría existir un gen de los asesinos en serie. No tenemos ni idea. Pero si encontrásemos ese gen, ¿qué haríamos con ese niño? ¿Qué haríamos con ese adolescente? No podemos encarcelar a alguien por algo que podría hacer. Eso nos plantea un dilema ético. ¿Podría la ciencia ser incapaz de identificar un gen de los asesinos en serie? Y de ser así, podría haber legiones secretas de otros asesinos en serie, capaces de atacar en cualquier momento, sin motivo, sin previo aviso, y sin que podamos hacer nada por impedirlo. Asesinatos desde el teclado. 7 de julio de 2010. Tribunal Superior de Los Ángeles, California. Lonnie Franklin Jr. podría ser un asesino en serie. Ha trabajado como empleado de limpieza y mecánico para el Departamento de Policía de Los Ángeles y está acusado de matar a 10 mujeres. 7 de ellas entre 1985 y 1988. Y 3 más entre 2002 y 2007. El parón de 14 años entre sus asesinatos le valió a Franklin el espeluznante apodo de la muerte latente. Cuando la policía llegó a su casa encontró miles de fotos de mujeres, muchas de ellas en posturas muy comprometedoras. Hay quien cree que el apodo de la muerte latente podría no ser apropiado, que quizá nunca dejó de matar. En 2012, la policía de Los Ángeles creó una página de Facebook que incluía 42 fotografías Polaroid encontradas en el domicilio de Franklin. Buscaban la colaboración ciudadana para identificar a las víctimas de este asesino depredador que podría haber asesinado a cientos de mujeres. Internet es una herramienta útil para las fuerzas del orden. Pero también podría haber sido utilizada por el asesino para atraer a sus desprevenidas víctimas. Varios asesinos en serie han utilizado Internet para atraer a sus víctimas hasta sus domicilios. En un caso en Missouri, las mujeres asesinadas fueron metidas en barriles de metal antes de que el asesino fuese arrestado. Páginas para chatear, para conseguir citas, foros y redes sociales. ¿Podría ser Internet la máscara que hoy permite a los asesinos en serie ocultarse sin dejar de estar a la vista de todos? ¿Se ha convertido en su última arma secreta? Hoy los asesinos en serie son cada vez más sofisticados. Disponen de muchas herramientas diferentes que pueden utilizar para despistar y tender trampas. Internet permite a los asesinos en serie encontrar víctimas con mayor facilidad. ¿Cuál podría ser el hilo conductor que vincula a asesinos en serie como Ted Bundy, Dennis Rader, John Wayne Gacy y Christopher Dorner? Y si lo encontrásemos, ¿podría explicar por qué en los Estados Unidos parece haber más asesinos en serie que cualquier otro país del mundo? Los asesinos en serie pueden surgir en cualquier país. Pero ciertos entornos o culturas como la estadounidense casi parecen fomentarlos. Hasta hay películas sobre ellos. Hollywood influye en el público con sus películas y a algunos les da ideas. También la televisión emite información. Y sabemos que los asesinos en serie, como todos los asesinos múltiples, aprenden de las experiencias de los otros, y algunos de ellos podrían mejorar sus técnicas. Dorner no fue un producto de la policía de Los Ángeles, sino de la cultura estadounidense en general. Una cultura saturada de medios de comunicación. Lo que hoy vemos con respecto a los asesinos en serie es que uno hace que surja otro y este que surja otro más, porque así consiguen su momento de fama.
convertirse en estrellas de repente. En mi investigación sobre los asesinos en serie de los Estados Unidos, encontré con frecuencia una especie de ansiedad de clase. Se consideraban a sí mismos personas oprimidas y a todos los demás triunfadores. Encuentro preocupante que la desigualdad pueda ser el factor que empuje a cierto tipo de individuos a cruzar ese límite. ¿Podrían la inseguridad económica, el malestar social y una sociedad cada vez más fragmentada empujar a más personas psicológicamente perturbadas a convertirse en verdaderos asesinos en serie? Y si así fuese, ¿podríamos hacer algo para impedir una masacre inminente? Tal vez la respuesta definitiva se encuentre dentro de nosotros mismos y en los deseos secretos que nos ocultamos unos a otros cada día.